¿Quién va a exponer, Luisa? Yo creo que podemos empezar, ¿no? Está bien, Martito. Buenas tardes, doctor, compañeros todos. Hoy día vamos a abarcar el tema de lo que es la hiperemesis gravídica. Como primer punto debemos de recordar que las náuseas y vómitos son síntomas muy comunes en las mujeres embarazadas, afectando a más del 50%. Hay bibliografías que mencionan inclusive más del 70, 80, 90% de las mujeres gestantes, sobre todo en lo que es el primer trimestre del embarazo, en el cual debería terminar más o menos a la semana 16, siendo los picos más altos entre la semana 8 hasta la 18, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es la hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es una forma severa de náuseas y vómitos en el embarazo que ocurre en la primera mitad de esta, afectando a las gestantes en un 0,3 a 2%, y se caracteriza por náuseas y vómitos severos, los cuales producen una intolerancia a la ingesta, provocando así una pérdida del peso, ¿no? Entonces, para hablar de la hiperemesis gravídica, también debemos de recordar que es una emesis gravídica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entonces, básicamente, va a ser la diferencia va a constar en la frecuencia de vómitos y la intolerancia oral tanto a líquidos como a sólidos que van a presentar en la gestación, condicionando la pérdida de lo que son electrolitos. Como definición vamos a ver que es la presencia de 3 o más vómitos por día iniciados entre las semanas 4 a 8, continuando hasta las semanas 14 y 16, asociado a cetonuria, pérdida de peso mayor al 5% del peso inicial. Algunas bibliografías mencionan más del 10% y otras consideran lo que son alteraciones hidroelectrolíticas y lo que es la deshidratación. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que tiene una prevalencia de aproximadamente 0,3 a 3%. Esto dependiendo de la bibliografía, algunos mencionan 2, 3, inclusive 4%. Se va a dar sobre todo en lo que son madres primíparas, en pacientes, en madres gestantes jóvenes, no caucásicas, en pacientes no fumadoras, ya que en las pacientes fumadoras, por estar fumando, va a disminuir lo que es la HCG, ¿no? La hormona gonadotropina coriónica humana. También en personas de estrato social bajo y producto de género femenino, ¿no? En algunos artículos también se ha visto que lo que es el índice de masa corporal baja puede posibilitar a que haya mayor probabilidad de lo que es la hiperemesis gravídica. Y otros artículos mencionan que la obesidad también podrá ser un factor que puede desencadenar, ¿no?, lo que es también esta enfermedad. Con respecto a la fisiología y la etiología, hasta el momento todavía se desconoce su causa, pero se han implicado varios factores. Un factor genético en el cual debemos de ver la historia familiar de la madre, la probabilidad de que ocurra entre la descendencia, sobre todo en hijas, hermanas de mujeres que presentan la enfermedad. Y también se ha visto que en un estudio de asociación del genoma completo se encontró una asociación con este factor de diferenciación del crecimiento, el GDF15, que es un factor de riesgo genético para la hiperemesis gravídica que lo va a multiplicar inclusive por 8 el riesgo. Entonces,
¿qué pasa con este gen? Este gen lo que hace es participar en el proceso de la placentación y el comportamiento alimentario. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto va a retrasar lo que es el vaciamiento gástrico y por lo tanto va a aumentar las náuseas. Asimismo, hay otro gen como es la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 7, que actúa sobre el comportamiento alimentario y la desidualización. ¿Qué es la desidualización? Es una transformación morfológica y funcional del compartimiento endometrial necesario para el control del proceso de invasión del embrionaria y la formación de la placenta y por lo tanto para el establecimiento del embarazo. Después vamos a ver los niveles elevados de la beta-HCG, de la hormona gonadotropina corénica humana. Entonces, los niveles séricos de esta hormona han sido ampliamente estudiados como el principal estímulo emetogénico de la hiperemesis gravídica. Su pico coincide con el pico sintomático de las náuseas y vómitos durante las semanas 9 y 12 del embarazo, y el mecanismo propuesto involucra el efecto estimulante de la hormona en las vías secretoras del tracto gastrointestinal superior, aumentando así las náuseas y vómitos de la paciente. Asimismo, esta teoría se ha visto apoyada por la correlación que existe entre la hiperemesis y las condiciones obstétricas en las cuales esta hormona se eleva, como en el caso de los embarazos múltiples o los embarazos molares, donde va a aumentar, por ejemplo, los embarazos molares, lo que son los trofoblastos y también los incitiotrofoblastos, ¿no? Vamos a ver los factores sexuales y endocrinos. En este caso, los estrógenos y niveles altos de progesterona se relacionan con la aparición de la hiperemesis gravídica, siendo el mecanismo, estas hormonas van a producir tanto náuseas como vómitos, ya que disminuyen tanto el vaciamiento gástrico como el tiempo de tránsito intestinal en general. Y los niveles de la hormona estimulante de la tiroides pueden estar altas en estas mujeres. Entonces, esta hormona estimulante de la tiroides es una análoga de la hormona del HCG y puede presentar una estructura, como digo, muy similar, ¿no? Que puede dar lugar a un hipertiroidismo transitorio y por ello puede dar unos síntomas de hiperemesis. Vamos a encontrar también lo que son los factores psicológicos y psiquiátricos. En este caso vamos a ver al estrés, la ansiedad y la depresión, que van a ser factores predisponentes para la hiperemesis gravídica. Algunos artículos mencionan que la violencia familiar o el maltrato puede llevar también a ser un factor, ¿no? Estas enfermedades pueden empeorar la hiperemesis gravídica, mas no son una causa. Y aún se debate si las enfermedades psiquiátricas son un factor predisponente o si más bien son una complicación de esta enfermedad. Con respecto a los cambios fisiológicos gastrointestinales en el embarazo, tenemos que recordar que como vimos en las anteriores exposiciones, la principal hormona que se va a encontrar y va a cambiar la estructura gastrointestinal va a ser la progesterona, relajando el músculo liso y disminuyendo el tránsito intestinal. Entonces va a dar cambios fisiológicos, ¿no? Va a dar un desplazamiento visceral, una disminución del tono y motilidad intestinal, se va a prolongar el vaciamiento gástrico, va a haber mayor reflujo gastroesofágico, una hipertrofia, hiperemia en las encías, varices hemorroidales. Y tenemos que hablar de la progesterona. Esta lo que va a producir en el aparato gastrointestinal va a hacer disminuir el peristaltismo gástrico e intestinal y como ya les mencioné va a retrasar, va a disminuir el vaciamiento y va a haber una mayor absorción, así como también va a haber una disminución del tono del esfínter esofágico inferior y va a haber un aumento de la producción de la gastrina por la placenta incrementando la acidez. Se ha visto también que en el 80% de las mujeres embarazadas que presentan hiperemesis gravídica presentan lo que es el Helicobacter pylori, que como sabemos es una bacteria gram negativa que va a ser resistente a la acidez gástrica, que una vez colonizada la mucosa gástrica da una liberación de toxinas causando un daño e inflamación local hacia la mucosa, potenciando así las náuseas y los vómitos que la mujer gestante pueda tener. Bien.
Ahora vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Bueno, como ya lo mencionó, ¿no? Hemos visto que hay presencia de náuseas y vómitos de leves a moderados, común, lo cual es, pues se presenta comúnmente en mujeres embarazadas hasta aproximadamente las 16 semanas de gestación. Pero, ¿qué pasa en esta patología? ¿Cuándo se presentan estas náuseas matutinas? Generalmente se va a presentar, como ya lo dijo, durante el primer trimestre, puesto que las concentraciones de gonadotropina coriónica humana se van a elevar de manera rápida. Y una vez que estas cifras de hormona gonadotrópica coriónica humana alcanzan el máximo, que también lo dijo, de acuerdo a diversas literaturas, varía aproximadamente en un pico de 8 hasta 18 semanas. Otras literaturas indican a partir aproximadamente a las 10 semanas, ¿no? Estas náuseas matutinas van a tender a disminuir. Y pues las náuseas y los vómitos en un 50% se va a resolver a las 14 semanas. En el 90% se va a resolver hacia las 22, hacia las 22 semanas, ¿no? Sin embargo, hay una pequeña población, pese a que es muy pequeña, es muy significativa, ya que estos síntomas de náuseas y vómitos son muy graves. Incluso no van a responder a modificaciones dietéticas ni antieméticos, como es lo que pasa en esta patología, ¿no? En la hiperimesis gravídica, pues la paciente va a cursar con náuseas intensas, los vómitos van a ser de predominio matinal. Inicialmente estos van a ser mucobiliosos y luego van a ser alimentarios, sin esfuerzo. Incluso muchas veces estos vómitos pueden ser desencadenados por olores fuertes como tabaco, aceite o ciertos perfumes, o por un estímulo visual como comidas, ingestión de ciertos alimentos, e incluso hay reportes de que está asociado a ciertos tipos de drogas como la marihuana, en el cual se ha visto pues que la marihuana va a cruzar la placenta y que esta es lipofílica, por lo cual va a haber un riesgo de depósito en el encéfalo fetal, alterando así el desarrollo del encéfalo y sus funciones, ¿no?, del feto. También en cuanto al vómito, se ha visto que va a influir la hormona, como lo dijo, la progesterona. ¿Y cómo afecta esta progesterona al tubo digestivo? Pues lo que va a hacer es actuar a nivel del tono del esfínter esofágico inferior, lo cual lo va a reducir y va a inducir a esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, provocando así los vómitos. También el tránsito en el intestino delgado y en el colon va a disminuir, causando distensión y estreñimiento. También podrían presentar estas pacientes epigastralgias, que puede incluso estar asociado a un cuadro de pirosis. Y la pirosis también va a estar debido a esta relajación del esfínter esofágico. Generalmente se ha visto pues que esta pirosis constituye un problema y puede ser generalmente postpandrial, por lo cual se le aconseja a la paciente que guarde cierta parte de la comida para más tarde y que no se recueste inmediatamente después de haber ingerido o después de comer, ¿no? En ocasiones hay pacientes que podrían presentar hematemesis por desgarro de la mucosa gastroesofágica. Generalmente, pues estas pacientes con hiperemesis gravídica van a tener problemas alimentarios, no consumen suficiente alimentos para proporcionar la energía al organismo, por lo cual muchas veces el hígado va a empezar a descomponer las grasas, resultando así una acumulación de productos de desechos que son conocidos como cetonas. Estas cetonas se pueden acumular tanto en sangre y en orina, ¿no? Llamándose cetosis, el cual incluso pues esta cetosis va a dar lugar al mal aliento en la paciente, en el cual vamos a ver que va a haber un aliento fétido de olor a frutas, el cual pues indica que el cuerpo está descomponiendo la grasa en lugar de glucosa para obtener energía. También en estas pacientes debemos ver los signos de deshidratación, si es que hay palidez, si es que hay sequedad de mucosa, si es que hay signo del pliegue, si es que hay una disminución de la turgencia de la piel o presencia de ojos hundidos. También hay que ver si es que hay una erosión en la lengua, en los labios, si la lengua está seca, ver si es que las encías están enrojecidas o presentan llagas, ver la faringe, si es que esta es roja, presenta petequias. También ver si es que esta paciente presenta una hipotensión ortostática, taquicardia, y también hay reporte de que pueden presentar oliguria con una oliguria menor de 400 centímetros cúbicos en 24 horas. Y en situaciones graves, pues podría dar síntomas neurológicos.
La hiperemesis gravídica pues va a provocar complicaciones neurológicas potencialmente letales, tales como la encefalopatía de Wernicke, que es una enfermedad aguda debido a la deficiencia de la vitamina B1 en el cerebro. También podría presentarse la ictericia, la hipertermia, una insuficiencia hepatorrenal, una confusión, letargo e incluso llegar hasta el coma. Siguiente, por favor. Esta es la clínica sugestiva que la paciente esté internada, pues hemos visto que una duración prolongada de los síntomas, como los vómitos incoercibles, van a impedir una correcta alimentación, por lo cual va a ocasionar una pérdida del peso del 5% o más en esta paciente, ¿no? Y estos síntomas muchas veces no van a responder al tratamiento sintomático y pues podría desencadenar incluso en una progresiva deshidratación. Esta progresiva deshidratación podría llevar a alteraciones hidroeléctricas y podría pues ver pérdida de sodio, pérdida de potasio y pérdida de cloro. También van a presentar un deterioro nutricional progresivo. En los casos típicos de la hiperemesis gravídica puede ser en realidad un caso nuevo o recurrente de bulimia nerviosa o de anorexia nerviosa. En cuanto a la anorexia nerviosa, esta podría ser de tipo de purga compulsiva. Se ha visto que aparte de que la paciente va a tender a restringir la comida, también va a tener momentos de atracones compulsivos, ¿no? O bulimia, en los cuales va a ingerir grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo. Y se ha visto que en estas madres anoréxicas, los neonatos generalmente tienden a nacer con bajo peso. Y también van a haber riesgos adicionales asociados a estos trastornos alimentarios. Por ejemplo, se ha visto que influye en una mala cicatrización de la herida y también pues, la madre va a presentar dificultades para la lactancia materna. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, se va a basar en 3 pilares fundamentales. Aquí vamos a ver la historia clínica, el examen físico y los exámenes de laboratorio. En cuanto a la historia clínica, el médico pues debe apoyarse en las herramientas de evaluación a la hora de realizar la entrevista. Aquí tenemos un cuestionario muy importante que es el Unique Quantification of Emesis, PUQE, que esta pues se utiliza para valorar la gravedad de las náuseas y de los vómitos en las últimas 24 horas. Y tiene como objetivo dirigir el manejo de la paciente según la severidad de los síntomas. En esta tabla que se puede apreciar, observamos que hay preguntas que están incluidas el cuestionario con un respectivo puntaje, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas como la duración de las náuseas y vómitos, con un puntaje de 1 si nunca ha presentado, un puntaje de 2 si es que fue menor a 1 hora, un puntaje de 3 si va de 1 a 3 horas, puntaje 4 si va de 3 a 6 horas, un puntaje 5 si es mayor a las 5 horas. Y también indaga el número de episodios de vómitos. Si es que nunca presentó, un puntaje de 1, si presentó de 1 a 2 veces, pues un puntaje de 2, si fue de 3 a 4 veces, un puntaje de 3, si fue de 5 a 6, un puntaje de 4, y si fue de mayor a 6 veces, pues un puntaje de 5. También la aparición de arcadas, igualmente, si no presentó nunca el 1, si presentó de 1 a 2 arcadas, un puntaje de 2, si presentó de 3 a 4 arcadas, un puntaje de 3, si presentó de 5 a 6 arcadas, un puntaje de 4, y si fue mayor a 6, un puntaje de 5. También pregunta la duración de estas náuseas y vómitos. Si nunca presentó, un puntaje de 1. Si esta duración fue menor a 1 hora, un puntaje de 2. Si fue entre 1 a 3 horas, un puntaje de 3. Si duró de 3 a 6 horas, un puntaje de 4. Y si duró más de 5 horas, un puntaje de 5. Un puntaje igual o menor a 6 nos va a hablar de una sintomatología leve. Si tenemos un puntaje de 7 y 12 nos va a indicar una sintomatología moderada. Y si va a ser mayor o igual a 13, pues nos va a hablar de que la sintomatología fue severa en esta paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro cuestionario que es de el HEL, que es el Hyperemesis Level Prediction. Este cuestionario va a evaluar adicionalmente lo que es la pérdida de peso, ¿no? También va a evaluar si es que la paciente está recibiendo algún tratamiento antiemético y también si es que hay capacidad de ingerir o retener líquidos o alimentos por parte de la paciente. Consta de una escala de 60, un puntaje de 19 o menos se va a clasificar como leve, un puntaje de 20 a 32 nos va a indicar que la sintomatología fue moderado y de 33 a 60 como un cuadro severo.
Este cuestionario pues es más complejo frente al otro, ya que indaga incluso si es que hay pérdida de peso. Dentro de los ítems, pregunta el número de veces que vomitó la paciente, si es que tuvo arcadas, el nivel de náuseas, el tiempo que duró, también la severidad de las náuseas y del vómito, el número de horas en el que tal vez la paciente no pudo trabajar a causa de esta clínica, si ha sido tratada esta náusea o no, también las cantidades de veces que ha podido comer o beber y no vomitar esta paciente, y si es que ha consumido algún remedio o medicamento para calmar esta sintomatología. También compara esta sintomatología con la semana anterior y también se va a indagar si ha sufrido o la paciente siente que ha perdido peso, ¿no? Durante los últimos 7 días, los números de recetas que ha tenido por náuseas y vómitos, ¿no? Y los puntajes que ya les indiqué. Siguiente. Ahora, en cuanto al examen físico. El examen físico va a ser importante, por lo cual nosotros debemos buscar principalmente los signos de deshidratación. Se debe buscar la presencia de ortostatismo, ver si es que la paciente tiene deficiencia de vitaminas. Esto lo podemos ver, tal vez si es que la paciente tiene algún tipo de atrofia o debilidad muscular. Incluso también podemos ver si es que la paciente presenta alteración del estado mental, ¿no? Y el tercer punto que ya les había indicado, que también es muy importante, el laboratorio clínico, para apoyar el diagnóstico y descartar otras causas de vómito en el embarazo, ¿no? En aquí podemos pedir o recurrir a exámenes complementarios como el hemograma. En el hemograma se va a observar un aumento de la hemoglobina y el hematocrito. Esto debido a que esto indicaría que hay una depresión del volumen secundario a los vómitos y a la deshidratación, lo cual lo conocemos como una hemoconcentración. También vamos a pedir las pruebas de función renal para valorar la hipovolemia secundaria a la deshidratación, ¿no? Dentro de las pruebas de función renal podemos ver la creatinina y la urea. Va a ser significativo cuando esta va a ser mayor a 1.5 veces el valor normal. También hay reporte de pacientes que han desarrollado una injuria renal aguda por deshidratación, ¿no? Causada por esta hiperemesis gravídica. Y como sabemos, pues en la injuria renal va a haber una diuresis inferior a 400 mililitros en 24 horas, ¿no? Pero para establecer este diagnóstico hay que descartar una obstrucción ureteral o uretral. Otra prueba que podemos pedir son los niveles de hormona estimulante de la tiroides. Hemos visto, como ya lo mencionó mi compañero, que la hormona gonadotrópica coriónica humana se relaciona con otras hormonas glucoproteicas, ¿no? En este caso como la TSH, las cuales van a contar con la misma subunidad alfa, pero con diferente unidad beta. Y pues muchas mujeres con hiperemesis gravídica tienen niveles séricos anormalmente altos de tiroxina y niveles bajos de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. El hipertiroidismo gestacional también es conocido como la tirotoxicosis gestacional o también como un hipertiroidismo transitorio de la hiperemesis gravídica. Este trastorno se va a definir como un hipertiroidismo pasajero en el primer trimestre de la gestación y con escasas excepciones pues va a obedecer a una secreción elevada de la hormona gonadotrópica coriónica humana que va a estimular los receptores de TSH. También podríamos pedir las pruebas de función hepática. En algunas mujeres se va a desarrollar una disfunción hepática transitoria y se va a acumular el sedimento biliar, por lo cual incluso va a haber la presencia de una hiperbilirrubidemia leve, ¿no? Por ejemplo, incluso hay reporte de bilirrubina menor a 4 miligramos por decilitro. También se ha visto que podría haber un pequeño incremento de la fosfatasa alcalina por la producción placentaria. También hay reporte de niveles elevados de transaminasa sérica. Incluso este reporte es hasta la mitad de las mujeres afectadas que requieren o que han recibido hospitalización, ¿no? También podemos pedir exámenes para ver los electrolitos. Generalmente estas pacientes van a presentar una alcalosis por la pérdida del ácido clorhídrico e hipopotasemia, también por los vómitos. Se podría presentar algunos cuadros de acidosis, sí, la acidosis se podría desarrollar a partir de una inanición parcial.
Hay que valorar si es que existe una alteración hidroelectrolítica secundaria, en este caso a los vómitos, ¿no? Si es que esta paciente presenta alteraciones hidroelectrolíticas, perdón. La más frecuente generalmente es la hipopotasemia, que generalmente es producida por pérdidas renales, ¿no? Debido a la alcalosis metabólica. Y también en estas pacientes podemos pedir un examen general de orina. El examen general de orina, como sabemos, pues tiene un examen bioquímico y un examen citológico. En el bioquímico es donde podría haber la presencia de esta cetonuria, ¿no? Lo cual va a indicar, pues, que hay lipólisis, ¿no? Entonces es probable que nosotros encontremos cetonuria en la orina de estas pacientes. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Recordar que el diagnóstico de la hiperemesis gravídica siempre va a ser de exclusión. Para ello, pues necesitamos descartar otras causas de náuseas y vómitos, que muchas veces pues van asociados a otros cuadros clínicos. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues vemos la gastrointestinal. Dentro de la gastrointestinal podemos tener una gastroenteritis, colecistitis, pancreatitis, apendicitis, úlcera péptica, hepatitis, una obstrucción intestinal. Dentro de los signos y síntomas, pues aquí vamos a tener una escala visual análoga del dolor que generalmente es mayor a 7. También la paciente puede presentar una distensión abdominal. Incluso podría haber un incremento de las transaminasas, transaminitis mayor a 1000. La paciente puede presentar ictericia y aquí los vómitos van a ser relacionados con una ingesta exclusivamente, ¿no? También tenemos un diagnóstico diferencial genitourinario, en la cual pues, puede ser por pielonefritis, cólico renal, uremia, torsión anexial o una degeneración de mioma. Y aquí nos va a ser importante en el examen físico la puniopercusión, en la cual va a salir positiva. Vamos a encontrar un sedimento urinario alterado y en este caso sí va a ser necesario recurrir a un examen auxiliar como la ecografía, ¿no? En el cual va a salir sugestiva. También tenemos un diagnóstico diferencial endocrinológico, en la cual podemos ver que podía presentarse cetoacidosis diabética, hipertiroidismo gestacional y por hipertiroidismo secundario, enfermedades graves. Para lo cual, pues, va a ser necesario recurrir a otras pruebas como la glucosa capilar, ver si es que la paciente tiene poliuria, polidixia o un bocio palpable, ver el perfil tiroideo, si es que va a ser compatible, y buscar otros signos y síntomas como insomnio, nerviosismo, hipertensión, ¿no? También puede deberse a también podemos tener otro cuadro diferencial que es el neurológico, en el cual pues está asociado a migraña, pseudotumor cerebral, lesiones vestibulares, laberintitis. Aquí generalmente la paciente va a presentar una cefalea intensa con otros criterios de gravedad y aquí los vómitos van a ser diferentes, ya que aquí los vómitos van a ser explosivos como en metralleta. Y también ver si es que podría deberse a una causa farmacológica, a causa de los opioides, y ver el antecedente de abuso de drogas, ¿no? Y otro diagnóstico diferencial sería los trastornos de la conducta alimentaria. En este caso, ver si es que la paciente tiene anorexia nerviosa o bulimia, lo cual se va a evidenciar con un índice de masa corporal, ver si es que la paciente tiene una ganancia o no de peso y ver si es que tal vez la paciente tiene algún rechazo cuando nosotros hablamos acerca de la comida o ingesta de alimentos. Siguiente. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el manejo de la paciente con náuseas y vómitos en urgencias. Para eso tenemos que tener... Edith, ¿qué apellida? Figueroa Pompilla, doctor. Ya está, perfecto. Y Cecia, ¿qué apellido? Manotupa Gómez, doctor. Manotupa, perfecto. Ya, sigamos entonces. Ya. Como les estaba diciéndoles que ante una paciente en urgencias tenemos que tener 2 escalones, es lo que muestra en la guía. El primer escalón que tenemos que abarcar es una anamnesis, una exploración física muy básica y una ecografía gineco-obstétrica, y el segundo escalón que se va a ver es justamente la analítica sanguínea, que es muy importante, como ya les había explicado un poco Edith. Siguiente, por favor. Ahora, en nuestra esta anamnesis tiene que ser súper dirigida hacia dos
dos preguntas muy importantes. Uno, que es la frecuencia y la intensidad de los vómitos. Y la otra es si la paciente es tolerante a sólidos o líquidos, o si es un intolerante a sólidos, cuánto es el tiempo de duración. Entonces, para poder evaluar la frecuencia y la intensidad de los vómitos, como ya les había explicado, está justamente la escala de severidad de PUC, el cual nos va a dar un puntaje mientras que nosotros estamos preguntando a la paciente. Y tenemos que actuar o estar sumando rápido, ¿no? Si es leve es menor a 6 puntos, si es moderado de 7 a 12 puntos y si es grave es mayor a 13 puntos. Ahora, nuestra exploración física, esta también tiene que ser muy rápida porque nos tenemos que fijar en la mucosa de la paciente. Otro es si es que tenemos que ver si está taquicárdica o si hay hipotensión. El otro es la turgencia de la piel, para el cual se tiene que hacer el signo del pliegue. Ahora, en cuanto a la evaluación, en cuanto a la intolerancia a sólidos, tenemos que hacer la glicemia capilar. Si esta vez va a estar menor a 90 miligramos por decilitro, esto ya nos puede darnos un rango significativo. Ahora, la tira reactiva de la orina, si es que vamos a ver si hay una cetoanuria, ¿no? Si es más de 2 cruces, o la pérdida de peso, que es muy importante si es menor a 5%. Lo otro que también es muy importante y que muchas veces se obvia incluso en urgencias es la ecografía, ¿no? Ginecobstétrica. En acá tenemos que evaluar la evolutividad de la gestación, como también si la gestación es única o es múltiple. Y también ver para poder descartar una enfermedad trofoblástica gestacional. Ahora, vamos a pasar al segundo escalón, si es que vamos a ver que nuestro cuestionario es mayor o igual a 7, o hay una repercusión objetiva de la hiperimesis gravítica, o si hay una sospecha de base diferente a la hiperimesis gravítica. Siguiente, por favor. Dentro del segundo escalón tenemos que ver, justamente son los exámenes complementarios, que acá está el hemograma. Vamos a ver que nuestra paciente ha estado vomitando varias veces. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Que va a haber una disminución del volumen plasmático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el hemograma? Va a haber una mayor hemoconcentración. Como también acá vamos a valorar el déficit de las diferentes vitaminas. El otro es el perfil renal, porque esto nos va a ayudar a valorar si es que va a haber una hipovolemia secundaria a la deshidratación. Es muy importante tener en cuenta que tanto la creatinina y la urea, esta va a ser significativa si va a ser mayor a 1.5 veces del valor normal. En cuanto a los electrolitos, se tiene que sacar el AGA para poder valorar si hay una alteración hidroelectrolítica secundaria a la deshidratación. Por los vómitos. Entonces, vamos a ver si es que la paciente tiene una hipopotasemia, una alcalosis metabólica o tiene una hipocloremia. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a restablecer estos hidroelectrolíticos. Entonces, también tenemos que ver la coagulación, el tiempo de protomina, también el tiempo de protomina parcial, porque esta va a estar alterada por la mala absorción durante los vómitos. Entonces, esto puede llegar incluso a ser pequeños coágulos que posteriormente puede ser muy grave para la paciente. Entonces, nuestra paciente, vamos a ver que puede tener una alta sospecha patológica. Si se va a tener que ampliar más adelante si tiene una amplia sospecha de patología diferente a la hiperimesis gravítica, o aquellos que cumplan ingresos o criterios de hospitalización. En este caso va a ser justamente si es grave, no es hiperimesis, si es grave. Entonces, vamos a ver que la escala de PUC va a ser mayor o igual a 13, hay una intolerancia incluso a los líquidos, hay signos de deshidratación, hay una alteración en el perfil renal, o hay una pérdida mayor del 5% del peso, y hay un fracaso del tratamiento conservador previo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta acá 4 pasos importantes. Uno, que no se le tiene que dar nada por vía oral, un NPO de 24 a 48 horas. El otro es el controlar el peso. Esto es muy importante porque tenemos que ver los líquidos administrados menos los líquidos de egresos. El otro es el balance hídrico y la diuresis de orina. La diuresis de orina no tiene que bajar del 0.5 centímetros
0.6 kilogramos por hora. Y el otro también que se tiene que valorar es la valoración psicológica. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las pacientes que son primerizas tienen mayor hacer una hiperimesis, tienen mayor probabilidad de hacer hiperimesis gravítica. Entonces, es por eso que se tiene que sí o sí tener la valoración psicológica posteriormente. Siguiente, por favor. En este cuadrito, como ya les había mencionado, primero es nada por vía oral. Anterior, por favor. Se tiene que actuar con la hidratación parenteral. En esto se les va a dar la solución fisiológica, el lactato de Ringer, la dextrosa 5% de 3 litros, ¿no? 3 ml. En cuanto al líquido mínimo, ante una paciente se tiene que dar de 30 a 50 cc kilogramo por peso. Entonces, dentro de la hidratación parenteral, se le está dando 300 ml por goteo para 24 horas, más vitamina B, C, más 1 gramo por ampolla, más vitamina B6, 2 ampollas en solución, más vitamina B1, 100 miligramos, y esto se tiene que cubrir con plástico negro para evitar la desnaturalización. Entonces, ¿por qué se les da justamente este complejo B? Porque la B12, que es la cianocobalamina, va a evitar a que progrese a una enfermedad o a la neuritis periférica. La vitamina B1 se va a darse para evitar también la enfermedad de Wernicke, y la B6, que es la piridoxina, que es un antimético. Entonces, también se le tiene que dar metoclopramida en ampollas de 10 miligramos intravenoso, porque nuestra paciente no tiene que consumir alimentos de 24 a 48 horas. Luego, posteriormente, va a pasar a vía oral, según la tolerancia. En cuanto, si vamos a ver un desequilibrio hidroelectrolítico, también se le tiene que dar, ¿no? Según el requerimiento, ya sea cloruro de potasio o bicarbonato de sodio. También tenemos que cubrir la vía gástrica acá con raditidina de 50 miligramos intravenoso. Esto porque, según la FDA, esto no es teratogénico a comparación con el omeprazol. Siguiente, por favor. Ya continuando con las complicaciones maternas, pues se han descrito para esta hiperemesis gravídica el síndrome de Mallory-Weiss, que básicamente va a ser la hematemesis asociada a los vómitos. El síndrome de Mendelssohn, como pueden ver en la imagen, es un neumotórax. Lo que pasa con una paciente con esta clínica, pues al vomitar puede aspirarse el vómito y puede producir una neumonía por aspiración, lo que se conoce como síndrome de Mendelssohn. Otro síndrome es el de Boerhaave, que es la rotura esofágica, producto de los vómitos violentos. Además que por la misma pérdida de líquido, en cuanto a los vómitos, la paciente puede cursar con deshidratación y pérdida de secreciones gástricas, incluso con alcalosis metabólica. Siguiente, por favor. Ya, también se han descrito complicaciones como la infiltración de grasa en hígado, riñones, hemorragia retiniana, vasoespasmo de arterias cerebrales, neumomediastino, el neumotórax y, en casos muy extremos, la muerte materna. El siguiente, por favor. También hay complicaciones fetales. La desnutrición a causa de los vómitos y pues va a intervenir en el desarrollo óptimo del cerebro fetal. Ha habido varios estudios donde han asociado las consecuencias de la desnutrición materna que pueden cursar con partos prematuros o productos pequeños para la edad gestacional, y también se han identificado tasas más altas de trastorno de espectro autista que los que no fueron expuestos. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, siguiente, por favor. Pues este tratamiento puede ser farmacológico o no farmacológico de acuerdo a la gravedad de las náuseas y vómitos. Y como ya lo habían presentado, esta es la escala de PUC,
que va a determinar la gravedad de las náuseas y vómitos en las últimas 24 horas, tomando de parámetros la duración de las náuseas y vómitos, el número de episodios de vómitos, la presión de arcadas y la duración de náuseas y vómitos. Entonces, esa escala de Pugh nos va a dar la gravedad de las náuseas y vómitos, clasificándolos en leve, moderado y severo. El siguiente, por favor. En un cuadro de sintomatología leve o con un Pugh de menor o igual a 6, lo que se recomienda es hacer cambios en la dieta y en los estilos de vida. Por ejemplo, se aconseja la ingesta de pequeñas porciones de alimento y en mayor frecuencia. Podemos decirle a la paciente que puede comer de 5 a 6 veces por día o cada 2 o 3 horas. Se recomienda también una dieta rica en proteínas y carbohidratos, y que estos carbohidratos sean los que se puedan digerir mejor. Se recomienda también eliminar las comidas picantes, porque son irritantes, ¿no? Y estos irritantes van a provocar también las náuseas y vómitos. Objetos olorosos, ambientes olorosos, el ácido como la naranja y también alimentos dulces. Es necesario tener un descanso adecuado y también la ingesta de electrolitos entre las comidas. En cuanto al líquido, se recomienda beber antes de una comida, 30 minutos antes o 30 minutos después, para evitar la llenura estomacal. Ahora, también se le puede aconsejar a la paciente que no sienta que su estómago esté vacío, entonces que coma antes, en pequeñas porciones, claro, antes de que tenga hambre o tan pronto como tenga hambre. Y también se aconseja tener un refrigerio por la mañana o en la noche. Ahora, también se han aconsejado los caramelos de menta y también los frutos secos como las nueces, o incluso también puede comer cereales. En caso de una sintomatología moderada, con un Pugh de 7 a 12, pues tenemos un tratamiento farmacológico o una terapia complementaria. Normalmente se inicia con la terapia complementaria. Y pues aquí resalta mucho el jengibre. El gingerol es el componente activo del jengibre y es un estimulador de la motilidad gastrointestinal. Entonces, se recomienda tomar test de filtrantes de jengibre, o incluso hay tabletas de jengibre de 250 miligramos y se recomienda eso de 1 a 1.5 gramos al día. Incluso se ha visto seguro de hasta 2.5 gramos por día. Y ahora, el tratamiento farmacológico de primera línea va a ser la piridoxina, una terapia sola con la piridoxina, una terapia. También hay la terapia combinada, que es la piridoxina con la doxilamina. Y de segunda línea, la fenidramina, metoclopramida o ondansetron. Siguiente, por favor. Y una sintomatología severa con un Pugh de igual o mayor a 13. El tratamiento inicial va a ser combinación del tratamiento farmacológico, la hidratación intravenosa, la corrección del trastorno hidroelectrolítico, la suplementación nutricional, que se tiene que evaluar las vitaminas, y la infusión de tiamina, que es una vitamina muy importante, la dextrosa, por ejemplo, y una terapia agresiva, como son la nutrición parenteral o corticosteroides. Bueno, también se menciona la terapia adyuvante, que es la cimetidina, ¿no? Estos van a ser importantes. Estas fármacos son importantes si la paciente va a cursar con una acidez estomacal o reflujo ácido. Esta cimetidina va a ser un bloqueador H2 preferida. Y se recomienda o se dice que ese antiácido que contenga aluminio o calcio van a ser superior a los antiácidos que contienen, por ejemplo, un bismuto, porque van a tener efectos en el feto.
Así que la cimetidina va a ser un fármaco seguro para la acidez y el reflujo ácido. Siguiente, por favor. Hablando un poco de la piridoxina, pues esta es la vitamina B6 y la doxilamina, que bueno, estos dos fármacos van a ser parte de la terapia combinada y se dice que van a disminuir las náuseas y va a tener un perfil seguro materno-fetal. En los casos, por ejemplo, de vómitos y náuseas severas, el uso de piridoxina se ha demostrado reducir significativamente los síntomas. En cuanto a los antagonistas dopaminérgicos, tenemos como ejemplo la metoclopramida y las fenotiacinas, que se dice que han demostrado una eficacia similar en la disminución de los síntomas a las 24 horas después de la ingesta. Y estos fármacos van a actuar bloqueando al estímulo dopaminérgico a nivel del tracto gastrointestinal y del área postema, disminuyendo así las náuseas y los vómitos. Ahora, los posibles efectos adversos de estos antagonistas dopaminérgicos pueden ser los mareos, somnolencias, incluso la boca seca. En cuanto a los antihistamínicos, tenemos como ejemplo el dimenhidrinato, la difenhidramina, la doxilamina, que estos van a actuar sobre la vía vestibular al bloquear el receptor H1 en el área postrema e impedir la comunicación con la zona gatillo quimio-receptora. Ahora, los efectos adversos de esos antihistamínicos van a ser los mareos, la somnolencia, boca seca y el estreñimiento. El siguiente, por favor. Los antagonistas de los receptores de serotonina 5-hidroxitriptamina tipo 3, vamos a tener un claro ejemplo del ondansetron. Y estos van a actuar inhibiendo los receptores serotoninérgicos que están en el intestino, en el nervio vago y en la zona gatillo quimio-receptora. Estos, también van a tener efectos adversos, como son las cefaleas, mareos, fatiga, constipación y en menor frecuencia la prolongación del QT es importante. Eso principalmente en pacientes cardiópatas. Puede haber hipomagnesemia y también hipocalemia. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en cuanto al tratamiento, se han recomendado algunos algoritmos. Primero, que sea una náusea sin vómito y otro para náuseas con vómitos. Si es solamente una paciente que viene por náuseas, se le tiene que recomendar primero hacer cambios en la dieta, como lo había mencionado, evitar alimentos picantes, olorosos, grasosos, y recomendar mejor alimentos salados, tomar líquidos 30 minutos o antes o después de los alimentos. Y también evita los desencadenantes. En cuanto a los desencadenantes, hablamos, por ejemplo, de los olores fuertes, el calor, la humedad, ruido también, incluso movimientos visuales y también irritantes como el café. Entonces, si con estas terapias, con esa terapia se resuelve la náusea, entonces, poco a poco vamos a ver la tolerancia de la paciente. Entonces, gradualmente se quita esos cambios dietéticos, ¿no? Y si no se resuelve, lo que se puede optar es el jengibre. Este jengibre o también la piridoxina. Si las pacientes no quieren tomar todavía un fármaco, se le puede recetar un jengibre. Ahora, si esto se resuelve, entonces gradualmente se quita la terapia que le hemos dado. Y si no se resuelve, si a la paciente le hemos dado solamente jengibre, entonces le podemos dar la terapia de doxilamina, piridoxina, esa combinación.
es 20 miligramos de cada medicamento a la hora de acostarse. Y si ya se le había recetado piridoxina, entonces quitamos la piridoxina y le damos doxilamina y piridoxina solamente. Entonces, si esto aún no da buenos resultados, entonces quitamos la terapia anterior y le vamos a empezar con difenidrato o difenhidramina. El siguiente, por favor. Ahora, tenemos a una paciente con náuseas y con vómitos. Esos vómitos pueden causar o no hipovolemia. Siguiente, por favor, un clic más. En el caso de que no tenga hipovolemia, sí, se le empieza con cambios dietéticos y la terapia combinada, que es la doxilamina y la piridoxina. Si se resuelve, no lo vamos a quitar muy rápido, sino que todavía vamos a continuar la dieta, evitar los desencadenantes y la medicación por una semana. Y después de esta semana se descontinúan gradualmente. Si con esta terapia, si con estas medidas el vómito no se resolvió, entonces empezamos con difenidrato, difenhidramina, pero ya no vamos a continuar con la doxilamina y la piridoxina. Si aún así no se resuelve, se le añade metoclopramida básicamente, y si aún continúan los síntomas, se le añade ondansetron. Y si aún así el vómito va a persistir, se añaden glucocorticoides, glucosteroides. Bueno, estos glucocorticoides, en realidad su eficacia ha sido, bueno, en estudios, la eficacia sigue siendo incierta. Estos glucocorticoides, por ejemplo, antes de las 10 semanas, si se toman antes de las 10 semanas gestacionales, entonces puede haber complicaciones como son la hendidura oral. Pero en estudios que se describen, se dicen que aunque no se sabe el mecanismo de acción para las náuseas y los vómitos, se dice que tienen resultados. Ahora, si la paciente viene con náuseas, vómitos y esos vómitos iban a causar hipovolemia, entonces se tiene que hacer una hidratación intravenosa, y también tenemos que reponer los electrolitos y las vitaminas, especialmente la tiamina. Magnesio, calcio, fósforo, si es necesario, el ondansetron y también el ayuno por unos días al paciente. Si el vómito sí se resuelve, entonces vamos a retomar la dieta, como sea tolerable, vamos a evitar los desencadenantes. Se va a continuar con el ondansetron. Se va a quitar el ondansetron y se empieza con otros antiméticos si es necesario. Y si no resuelve los vómitos, entonces sí se va a empezar con glucocorticoides. Siguiente, por favor. Eso es todo. Muy bien. A ver, ponlo, regrese hasta hiperemesis severa. Severa, severa, severa. En el manejo, en el tratamiento. Por ahí creo. Ya, por ahí. A ver, quédese por ahí. Bueno, acá quizás mencionar 2, 3 cositas. Primero, cuando se habló de dieta, parece haber escuchado dieta líquida, ¿no es cierto? Lo ideal en caso de gestantes que tienen hiperemesis, la dieta tendría que ser, primero, fraccionado. Dieta fraccionado. Segundo, hipograsa. Tercero,
generalmente sólido o semisólido, porque cuando uno empieza a administrar dieta líquida, más bien genera más náuseas, más vómitos. De manera de que en aquellas gestantes que se suspende la vía oral, que puede ser 24 o 48 horas, cuando uno retoma la vía oral, entonces esa es la indicación, ¿no? Dieta fraccionada, pequeñas porciones, semisólida o sólida, hipograsa. A ese tipo de alimentos toleran las gestantes. Lo otro es en relación a los corticoides. Cuando uno habla corticoides, lógicamente una gestante para que llegue a una hiperemesis severa, tiene que estar pasando algo. En realidad, el uso de los corticoides viene a ser una prueba terapéutica. Una prueba terapéutica. Cuando uno ve que no responde al manejo habitual o tradicional de gestantes que tienen hiperemesis. La hipótesis es esto en el caso del uso de los corticoides. Aquellas gestantes que llegan a presentar hiperemesis severa, seguramente son aquellas gestantes que cursan con una insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, una disminución en lo que respecta a producción de corticoides. De manera de que se ha visto que cuando uno administra corticoides, estas pacientes mejoran. Son pocos o son pocas las gestantes que llegan a este estadio. Por otra parte, no he visto que como parte del manejo entre a tallar los psicólogos o los psiquiatras. En realidad, para que una gestante presente una hiperemesis, las gestantes que presentan hiperemesis tienen un problema de fondo emocional. De manera de que toda gestante que tiene o que presenta hiperemesis, de alguna manera está pasando momentos difíciles en este periodo del embarazo. Generalmente hiperemesis se ve en los extremos de la vida. Adolescentes que nunca han planificado embarazarse, o por encima de 35 años que ya completaron el número deseado de hijos, pero que se embarazó, ya no desean ese embarazo. O aquellas mujeres que emocionalmente no están estables. En estas pacientes, aun cuando uno administre medicamentos en forma adecuada, si no participa los psicólogos con psicoterapia, no van a responder o van a demorar en responder. Entonces, toda gestante que tiene hiperemesis en el hospital, como parte del protocolo, tiene que recibir psicoterapia o terapia de apoyo. Solo de esa manera pueden responder en forma adecuada al manejo farmacológico. Lógicamente, estas gestantes no necesitan una sesión de manejo psicológico. Necesitarán 2 sesiones, 3, 4, 5, dependiendo del estado emocional. Cuando se estabilizan emocionalmente, aún sin manejo, desaparecen las náuseas y los vómitos.
por ahí he visto complicaciones. A ver, regresa, hay una diapositiva de complicaciones. Bueno, por ahí creo que parto, complicaciones relacionadas con el feto. Por ahí creo, sí, parto prematuro, producto pequeño. Si hay complicaciones fetales, más complicaciones fetales se presentarán, pues, por decir, relacionado al aborto. ¿Por qué? Porque hoy día en la práctica hemos visto un caso de hiperemesis y también hemos visto un caso de emesis. Esa gestante que hemos visto hoy día con hiperemesis, 10 semanas de embarazo. Y en la práctica se demuestra, quienes van a presentar hiperemesis son gestantes a partir de 8 semanas. Porque a partir de 8 semanas se dispara la concentración de la hormona gonadotrofina coriónica. 8, 9, 10 semanas llega a su máxima expresión, se mantiene hasta 12 semanas y después de 12 semanas empieza a bajar. Entonces, en la práctica uno dice, ya tenemos ya 11 semanas, falta una semanita, seguramente cuando llegue a tener 12 semanas va a desaparecer automáticamente o va a mejorar automáticamente la hiperemesis. Y eso es lo que se ve. Entonces, son pocas, creo que ahora han mencionado 2% o 10%, gestantes que pueden mantenerse con hiperemesis 22 semanas o más. Solo si se mantiene en ese porcentaje, que es raro, tendrá pues parto prematuro. Porque cuando uno habla de parto es después de 22 semanas, un día. Y la mayor parte de las gestantes que han tenido hiperemesis a las 13 semanas, 14 semanas, ya desaparecieron. Las náuseas y los vómitos. ¿Por qué? Porque la gráfica o la concentración de la hormona gonadotrofina coriónica después de 12 semanas empieza a bajar considerablemente. Por lo tanto, hiperemesis a los 27 semanas, 28, 30 semanas. Si haya visto un caso. Raras veces se ve después de 14 semanas hiperemesis gravídica. Ahora, el compromiso fetal, hablando de 8 semanas, 9, 10, 11, 12 semanas, raro en una gestante que tiene hiperemesis. Porque el producto de la gestación va a sacar todos los requerimientos necesarios de la madre. Todos los requerimientos. Aun cuando la madre no tenga una ingesta adecuada de sustancias nutritivas. Yo he visto un caso cuando era residente en Lima, morirse una gestante con hiperemesis. Y en ese momento que la gestante se estaba muriéndose, los latidos fetales estaban presentes. Entonces, aun cuando haya una hiperemesis, deshidratación, no se ve aborto, no se ve. Porque en ese periodo de tiempo el producto de la gestación está a expensas de la madre. La madre coma o no coma. No sé si hay alguna pregunta. Ahora, para dar de alta, antes ahí en la práctica le decía, hoy hay que ver examen completo de orina. Uno de los análisis de laboratorio que había que solicitar toda gestante que tiene hiperemesis es examen completo de orina, con 2 fines. Uno, para ver hay o no hay infección urinaria.
Y 2, ¿hay o no hay presencia de cuerpos cetónicos? Porque las infecciones urinarias son factores desencadenantes de infección de hiperemesis gravídica. Y si eso es verdad, si la gestante tiene infección urinaria, si no recibe tratamiento, no va a responder. Tratamos la infección urinaria y desaparece automáticamente las náuseas y los vómitos. En el caso de la paciente que está en la cama en ginecología, cama 1 de ginecología, el análisis de orina salió eso a la 1 de la tarde, me parece. Leucocitos, 26 me parece, 24, 26. Lógicamente, infección urinaria, que hasta ese momento no estaba recibiendo ningún antibiótico. Lógicamente, al momento de recepcionar ese resultado, se estableció el tratamiento con antibióticos. Y el otro dato que sale en el examen completo de orina es la presencia de cuerpos cetónicos. ¿Cuánto? 3 cruces. 3 cruces. La presencia de cuerpos cetónicos, así como la recuperación del peso, son parámetros como para dar de alta a estas gestantes que están con hiperemesis. En un par de diapositivas se pasó, para hablar de hiperemesis tiene que haber pérdida de peso de más del 5% de la basal, 5% de la basal. Entonces, para dar de alta, ese peso tiene que recuperarse, mejorar el peso. Por otra parte, si hablamos de cuerpos cetónicos en orina, 3 cruces, 4 cruces, 2 cruces, 1 cruz, esos cuerpos cetónicos para dar de alta, si entró con 3 cruces, tiene que desaparecer. O por lo menos llegar a 1 cruz, empezar a tolerar la dieta y recién se puede dar de alta. ¿Cuánto tiempo necesita como para que podamos llegar a ese estadio? Va a depender de la respuesta de la gestante al medicamento y a psicoterapia. Psicoterapia sí o sí tiene que entrar ahí. Psicoterapia. Algunos será 72 horas, significa 3 días. Otro será 4 días, 5 días. Entonces, ahí, cuando el peso se normaliza y empieza a descender los cuerpos cetónicos, la paciente empieza a tolerar la vía oral, le damos de alta. Con control por consultorio externo y también control por psicología, para que el psicólogo o la psicóloga sigan apoyando a estas gestantes. No sé si hay algo más, y si no, ya pasaremos al otro tema. Bueno, el otro tema que vamos a abordar son pruebas de bienestar fetal. Pruebas de bienestar fetal. Y, a ver, voy a ver dónde está esto. Se ve, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. A ver, ¿dónde está?
Este tema es de suma importancia, por lo menos para todos los que, o sea, ustedes todos van a ser internos, para el internado. Y si ustedes en el SERUM hacen lo que tienen que hacer, significa hacen control prenatal para el control prenatal, y si no hacen control prenatal en SERUM, lógicamente se va a comer las obstetrices, entonces no les va a apoyar mucho, ¿no? Entonces, cuando uno habla de pruebas de bienestar fetal, es una serie de procedimientos que uno tiene a la mano o como herramienta para ver cómo está el feto intraútero. ¿Cómo está? En otras palabras, para saber el feto está bien, está mal. Lógicamente, quienes necesiten de estas pruebas, mayormente, serán aquellas gestantes que tienen factores de riesgo, como para que pueda comprometer el estado de salud del feto. Factores de riesgo. Solo por mencionar un ejemplo, por ejemplo, hipertensas crónicas. Lógicamente, las hipertensas crónicas pueden afectar al producto de la gestación. Diabéticas, por decir. Anémicas. Y así una serie de factores de riesgo que afecten el bienestar fetal. Entonces, cuando uno habla de pruebas de bienestar fetal, el propósito de realizar esta prueba es determinar el bienestar fetal para disminuir el riesgo de muerte fetal o disminuir serias lesiones, principalmente a nivel del sistema nervioso central en aquellas gestantes de alto riesgo. Y si hablamos gestantes de alto riesgo, lo que les mencionaba, hipertensas, diabéticas, anémicas, infecciones crónicas. Estas gestantes son las que son consideradas de alto riesgo. Entonces, la idea de realizar bienestar fetal es para evitar lesiones a nivel del sistema nervioso central, lógicamente, evitar muerte fetal. ¿Cuáles son las pruebas con las que contamos? Una de las pruebas que en cualquier lugar lo podemos hacer son los movimientos fetales. Recuento, conteo de movimientos fetales. De manera de que durante el control prenatal, el quien hace control prenatal, hay que enseñar a la gestante para que realice el autocontrol de movimientos fetales. Hay que enseñar. Y generalmente se les dice cuando los movimientos disminuyan o bajan, tiene que venir al puesto, al centro o al hospital. Porque algo malo está pasando. Entonces, esta prueba nosotros lo podemos percibir y la gestante también. Otra prueba son las pruebas bioquímicas. En este caso ya se dosa una proteína. Se dosa una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Alfa-fetoproteína, sintetizada por el feto, pero el feto pasa a la sangre materna y nosotros en la sangre materna podemos detectar o determinar esta proteína, alfa-fetoproteína. La otra prueba es el monitoreo fetal electrónico y dentro de ello el test no estresante, el test estresante,
el monitoreo intraparto, que puede ser continuo o que puede ser discontinuo o intermitente. El perfil biofísico, que es otra prueba, y la ecografía Doppler, ecodoppler. En delante, si los que estaban en la mañana, alguien decía, ¿y le han hecho Doppler de la arteria cerebral media? Preguntaba un asistente, ¿no? Justamente la idea de realizar Doppler de la arteria cerebral media es ver, ¿hay o no hay compromiso del sistema nervioso central? De todas estas pruebas, el que se realiza, el que se utiliza es el autocontrol de los movimientos fetales y el monitoreo fetal electrónico. Es el que más se realiza. Porque las pruebas bioquímicas, por lo menos en el Hospital Lorena, no. Quizás en la maternidad de Lima, sí. Regional también, seguramente que no. Entonces, les decía, en las pruebas bioquímicas, la idea es dosar alfa-fetoproteína. El alfa-fetoproteína es la principal proteína fetal plasmática que pasa a la madre. Esta proteína se produce principalmente en el saco vitelino y también en el hígado fetal. En algún momento les comentaba, cuando se produce el embarazo, ecográficamente uno debe ver saco gestacional, el saco vitelino es otra bolsita dentro de otra bolsa que sería el saco gestacional, y al costado del saco vitelino aparece el botón embrionario, que a medida que va pasando los días se convierte en embrión, en feto. Entonces, este saco vitelino, se dice inicialmente, es el encargado de nutrir al embrión. Y a través de esta proteína. Entonces, el saco vitelino se encarga de producir esta proteína, igual el hígado fetal. Esta proteína, entre 12 y 14 semanas, empieza a pasar a la circulación materna. Y a partir de esta edad gestacional, aumenta, se incrementa progresivamente hasta la semana 32. Y luego empieza a bajar, ¿no? Esa es la parte fisiológica, lo normal. Entonces, si yo quiero saber cómo está el feto, a partir de 16 semanas, puedo dosar esta proteína en la sangre materna. Entonces, como dice ahí, 16, 17, 18 semanas, se convierte en un marcador sérico más utilizado para valorar tempranamente el bienestar del feto. Lógicamente, si yo encuentro niveles elevados, está relacionado con malformaciones fetales, como defectos del tubo neural, pared abdominal, defectos de pared abdominal, como por ejemplo gastrosquises, ónfalocele, las hernias, pero también defectos a nivel de los pulmones, renales, aborto espontáneo también. Y si encontramos niveles bajos, nos dice hay mayor riesgo de que la gestante o el producto de la gestación tenga algunos problemas de tipo cromosómico, niveles bajos. Les mencionaba
esas pruebas bioquímicas, por lo menos en el Hospital Lorena, no se hace. Regional, me imagino que no, tampoco en Seguro. Quizás se haga en Instituto Materno Perinatal, que es la maternidad de Lima. La prueba que sí utilizamos bastante en el Hospital Lorena es el monitoreo fetal electrónico. Y dentro de ese monitoreo fetal electrónico tenemos el test no estresante y el test estresante, además del monitoreo intraparto, como les mencionaba, continuo o discontinuo. El monitoreo intraparto, como su nombre dice, cuando una gestante tiene factores de riesgo, entonces entra a sala de trabajo de parto, generalmente entra a sala de parto con 5 de dilatación, apenas llega, se le ofrece la camita y se conecta con el aparato. Todo el trabajo de parto está conectado al monitor, todo el trabajo de parto. Eso es monitoreo fetal intraparto continuo. Pero en otros hospitales lo monitorizan 2 horas, luego dejan de monitorizar, nuevamente lo conectan. Estamos hablando monitoreo intraparto discontinuo o intermitente. ¿Qué viene a hacer el monitoreo electrónico fetal? Viene a hacer evaluación de la frecuencia cardíaca fetal y su variación en relación a dinámica uterina y movimientos fetales. O sea, lo que hacemos con el monitoreo o en el monitoreo fetal electrónico es ver la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones uterinas, así como a los movimientos fetales. Por lo tanto, en el monitoreo, en el trazado, voy a ver la frecuencia cardíaca, voy a ver dinámica uterina, voy a ver movimientos fetales. Para esto, ¿qué utilizamos? El cardiotocógrafo o el monitor, nada más. Ese monitor se llama cardiotocógrafo. Este es el cardiotocógrafo. Cardiotocógrafo, acá tenemos el cardiotocógrafo, prácticamente se le está monitorizando. Como dice el cardiotocógrafo, permite registrar latido cardíaco fetales, los movimientos fetales y las contracciones uterinas. Esos 3 parámetros se registran. Tiene que haber los 3 parámetros, como para ver qué pasa con los latidos cardiofetales durante o después, inmediatamente después de que el feto se mueva. O qué pasa con los latidos cardiofetales si la gestante presenta contracciones uterinas. Entonces se relaciona los latidos cardiofetales con dinámica y con movimientos fetales. Entonces, durante el embarazo podemos realizar el test no estresante, NST, o la prueba de POSE o prueba estresante durante el embarazo. En aquellas gestantes que tienen factores de riesgo. Y durante el parto, monitoreo fetal electrónico intraparto continuo o intermitente que ya les había mencionado, con este aparatito. Creo que a un grupo o a 2 grupos de los que están haciendo la práctica les llevé a emergencia y en emergencia tenemos monitor. En el piso de maternidad, también hay monitores. Y hay personas obstetrices encargadas exclusivamente de hacer el monitoreo, el trazado,
Una vez que hace el trazado, lleva al ginecólogo, el ginecólogo lo hace la lectura y saca sus conclusiones, ¿no? Cuando era alumno, el internado, teníamos este tipo de monitores. En esos tiempos, el monitor tenía dispositivos y estos dispositivos se introducían por el introito vaginal, pasaba toda la vagina, se localizaba el cuello uterino, por lo tanto se introducía por el canal cervical y se ponía en contacto con el polo de presentación del feto. En esos tiempos, lógicamente, ese procedimiento sería fastidioso para la gestante, pero es parte de la historia de la medicina. Y en la actualidad, las cosas han cambiado, prácticamente como hemos visto anteriormente, y acá está la gestante, el monitor tiene dispositivos externos, ya no se coloca a nivel del cuello, sino externamente. Esto es un dispositivo que detecta o que se coloca en el fondo uterino, pared abdominal, fondo uterino, y va a detectar contracciones uterinas. Y esto es el dispositivo que detecta la frecuencia cardíaca fetal. Hay que colocar, después de realizar las maniobras de Leopold. Entonces, ahí entra a tallar la importancia de las maniobras de Leopold. Nos interesa realizar la segunda maniobra de Leopold para determinar la posición fetal. Conociendo la posición, colocamos el dispositivo que detecta la frecuencia cardíaca fetal. El fundamento teórico de realizar el monitoreo es que lo que controla todo la actividad biofísica es el sistema nervioso central. Por lo tanto, el sistema nervioso central se encarga de regular las actividades biofísicas. Y si hablamos de regular las actividades biofísicas, estamos hablando de tono fetal, estamos hablando de movimientos de las extremidades, estamos hablando de movimientos respiratorios y estamos hablando de la reactividad. Si el sistema nervioso central del feto tiene una adecuada oxigenación, está llegando oxígeno en forma adecuada, la actividad biofísica estará conservada. ¿Qué significa? El tono estará normal, movimientos fetales normales, movimientos respiratorios igual y la reactividad también. De estos cuatro, lo más importante, la reactividad. Entonces, desde el punto de vista embriológico, interesa determinar el tono fetal. El tono fetal es el primero en aparecer en el feto. Aparece a las 6 semanas. ¿Qué parte del sistema nervioso se encarga de controlar, de regular? La corteza cerebral. Segundo en aparecer son los movimientos corporales. Tronco, extremidades. Es el segundo en aparecer. ¿A qué edad aparece? 8 semanas. Entonces, cuando uno hace ecografía, 9 semanas, a las 9 semanas ya vemos que el fetito hace movimientos
del tronco, movimientos de las extremidades. Ecográficamente lo vemos. Tercero en aparecer son los movimientos respiratorios. ¿A qué edad gestacional? 18, 20 semanas. ¿Quién se encarga? Se encarga de controlar, regular región anterior del cuarto ventrículo. Y finalmente, el último en aparecer, el cuarto, es la reactividad. Aparece 32, 34 semanas. El encargado en regular es la región posterior del hipotálamo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dos cosas. Les decía, cuando monitorizamos, hacemos el trazado, la idea era ver cómo está la frecuencia cardíaca fetal en relación a los movimientos fetales, así como en relación a las contracciones uterinas. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca fetal? Cuando la oxigenación del sistema nervioso central es pobre, el primero en afectarse, en comprometerse, es la reactividad. Entonces, si lo extrapolamos a lo dicho anteriormente, cuando el feto se mueve, la frecuencia cardíaca fetal tiene que aumentar, incrementarse. Pero cuando la oxigenación del sistema nervioso central es pobre, por lo tanto ya está afectando, cuando el feto se mueve, la frecuencia cardíaca ya no se incrementa. Entonces ya se ha perdido la reactividad. Dicho de otra manera, cuando hay una hipoxemia cerebral en el feto, lo primero en perderse es la reactividad. Segundo, en perder los movimientos respiratorios. Tercero, en perder movimientos corporales. Y el último en perder es el tono fetal. Entonces, cuando una gestante llega al hospital, sufrimiento fetal, uno entra a sala de operaciones, uno extrae el feto flácido. ¿Qué significa? Se perdió el tono fetal, flácido. Cuando nosotros sacamos el feto flácido, ya se había perdido la reactividad, movimientos respiratorios, movimientos corporales. Dicho de otra manera, ya hay lesiones a nivel del hipotálamo, incluso en la corteza, porque ahí estamos hablando el tono fetal, ¿quién regula? La corteza. Por lo tanto, cuando el tono fetal es flácido, ya hay lesiones o hay compromiso de la corteza cerebral del producto de la gestación. Les decía, a través del monitor evaluamos la frecuencia cardíaca fetal o los latidocardiofetales. Latidocardiofetales. Se supone, cuando hablamos de latidocardiofetales, se evalúa la frecuencia cardíaca basal. Frecuencia cardíaca fetal basal. Pero no solo la frecuencia cardíaca fetal basal, evaluamos la variabilidad. Es habitual, es normal, ustedes, yo, nuestra frecuencia cardíaca fetal no es, pues, por decir, si hablamos de números, 80, 80, 80, 80, 80. Será pues 70, 75, 80, 85, puede ser 90. Eso que se llama variabilidad. Entonces, para determinar la variabilidad, tengo que trazar una línea en el acné del incremento y en la zona más declive del descenso. Esta es la variabilidad. Eso tengo que valorar. Otra cosa que tengo que valorar
son las aceleraciones. Si hablamos de aceleraciones, esta es la línea de base. ¿Se ve el cursor, la flechita o no? Sí. Luisa, ¿Me escucha, doctor? sí. ¿Están ahí o ya se han ido? Yo estoy hablando como loco. Sí se ve, doctor. Sí. Ya. Pero Sí, se ve, doctor. contesten porque voy a pensar que están durmiendo todos y yo como lenteja estoy hablando. Ya, entonces les decía, esta es la línea de base. Cuando uno habla de aceleración, es el incremento de la frecuencia cardíaca fetal, que sería esto, que vendría a ser aceleración. Es el otro parámetro a evaluar. El otro parámetro a evaluar son las desaceleraciones. Esta es la línea de base. La línea de base, cuando uno habla de desaceleración, es la disminución de la frecuencia cardíaca fetal en relación a la línea de base. Ahora, tanto las aceleraciones como las desaceleraciones se valora en relación a los movimientos fetales y o en relación a las contracciones uterinas. Entonces, cuando uno habla de frecuencia cardíaca fetal basal, la frecuencia cardíaca fetal basal se debe de determinar el promedio sobre un segmento de 10 minutos con una duración estable mayor de 2 minutos. ¿Qué significa? Creo que un grupo de la práctica les explicaba el trazado es o tiene una duración de 20 minutos. El trazado significa el NST se realiza en 20 minutos. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal basal de esos 20 minutos se busca la línea más representativa. Pero esa línea representativa debe ser en promedio más o menos 10 minutos. Ahí se determina la frecuencia cardíaca fetal basal. Esto de acá, entre línea y línea, acá tenemos 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 y así sucesivamente. Entonces, uno tendría que sacar en este trazado, ¿cuál es la basal de este feto? La línea media está entre 140 y 150. Si está la línea basal entre 140 y 150, la línea basal o la frecuencia cardíaca fetal basal será pues 145. Esa es la línea de base que se ha trazado, como les mencionaba, entre 140 y 150. ¿Cuánto es eso? Es 145. Esa es la basal. Necesitamos conocer la basal para determinar la aceleración, para determinar la desaceleración y para determinar la variabilidad. Entonces, cuando habla frecuencia cardíaca fetal basal, la frecuencia cardíaca fetal basal varía entre 120 y 160. Lo usual es que encontremos frecuencia cardíaca fetales entre esos números. Por debajo de 120 hablamos de bradicardia, que ya es patológico. Por encima de 160 hablamos de taquicardia, que es patológico.
Entonces, en la gráfica anterior les explicaba de la variabilidad. La variabilidad viene a ser fluctuaciones en la frecuencia cardíaca fetal basal que son irregulares en amplitud y frecuencia. Entonces, cuando uno habla de variabilidad, hay un tipo de variabilidad que se llama ausente o indetectable. O sea, estas variaciones que son indetectables, da la impresión de que es una sola línea, pero también hay variabilidad mínima cuando esas fluctuaciones es de 5 latidos por minuto o menos de 5. Variabilidad moderada cuando esas fluctuaciones se encuentran entre 6 a 25 latidos por minuto. Y variabilidad marcada, 25 latidos por minuto o más de 25. ¿Cuál es lo ideal, usual, que nos tranquilizaría? Encontrar una variabilidad moderada, entre 6 y 25 latidos. Por encima de 5, sí, o 5 o menos de 5, ya tiene que llamarnos la atención. Y lógicamente por encima de 25 también tiene que llamarnos la atención. Y cuando encontramos una variabilidad ausente o indetectable, ese feto está ya para morirse. A ver, dice, un segundo, la batería. Ya está. Entonces, un tipo de variabilidad era la mínima, cuando el rango de amplitud es menor o igual de 5 latidos por minuto. Como se ve acá, la variabilidad, les decía, la máxima frecuencia, por lo tanto, el acné de la frecuencia y el descenso máximo también. Ese espacio, si es 5 o menos de 5, estamos hablando de variabilidad mínima. Este tipo de variabilidad mínima se acompaña, se asocia, por lo general, de desaceleraciones. Y cuando una gestante o cuando un feto ya tiene desaceleraciones, dependiendo del tipo de desaceleración, uno puede decir el feto ya está sufriendo. Por lo tanto, si no hacemos nada, se va a morirse. Variabilidad moderada entre 6 y 25. En este caso, máxima frecuencia, mínima frecuencia. Este espacio tiene que ser entre 6 y 25. Y la marcada, rango mayor de 25, también considerada como variabilidad saltatoria. Aceleraciones, les mencionaba, incremento de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la basal. Pero este incremento tiene que ser mayor de 15 latidos por minuto, que tenga una duración de 15 segundos hasta 2 minutos. Eso es lo normal. Cuando la duración de esas aceleraciones se encuentra entre 2 y 10 minutos, se considera como una aceleración prolongada, que también tiene otra interpretación. Estas son las aceleraciones, se supone la línea basal es esto, y a partir de esta línea basal, acá hay una aceleración, otra aceleración y otra aceleración.
Otro trazado, la línea basal es esto de acá, más o menos estamos hablando de si es 140, 150, acá hay una aceleración, otra aceleración y más aceleraciones en relación a la frecuencia cardíaca fetal basal. Desaceleraciones, que viene a ser descensos en relación a la frecuencia cardíaca fetal basal. Cuando uno habla de desaceleraciones, hay tres tipos de desaceleración. Desaceleraciones tempranas, desaceleraciones tardías y desaceleraciones variables. En este caso, estamos hablando de una desaceleración temprana. La temprana viene a ser una disminución gradual de la frecuencia cardíaca fetal basal, asociada a una contracción. Por eso hace un rato les decía, frecuencia cardíaca fetal en relación a movimientos, en relación a contracciones uterinas. Significa el nadir de una desaceleración coincide con el pico de la contracción. Mejor acá. Esta es la frecuencia cardíaca basal. Frecuencia cardíaca basal. Esto de acá es el tono uterino. Cuando uno habla de tono, el tono promedio es 10. Por lo tanto, el tono varía entre 8 y 12. Como verán acá, cuando el tono empieza a subir, incrementarse, significa cuando empieza una contracción uterina, la frecuencia cardíaca fetal basal empieza a bajar, descender. Y cuando la contracción llega a su acné, máxima intensidad, la frecuencia cardíaca fetal desciende lo máximo que pueda. El tono uterino empieza a recuperarse, la intensidad empieza a bajar, la frecuencia cardíaca fetal empieza a normalizarse. Cuando el tono llega al basal, la frecuencia cardíaca fetal llega a la basal. Esta imagen es conocido como imagen en espejo. Imagen en espejo. Las desaceleraciones tempranas están relacionadas a una estimulación refleja del vago, estimulación vagal. Ahora, uno se preguntará, ¿cuándo el vago del feto se estimula? Generalmente se estimula cuando hay una compresión de cabeza fetal. Compresión de cabeza fetal. ¿Cuándo la cabeza fetal se comprime? Cuando las membranas están rotas. Porque el líquido amniótico protege la cabeza del feto. Protege el sistema nervioso central del feto. Pero como están rotas las membranas, no hay líquido, cada contracción, la cabecita choca a los huesos de la pelvis materna y se estimula el vago y se va a producirse desaceleración temprana o también llamado DIP 1. Ahora, también podemos ver la desaceleración temprana después de una dilatación de 5 centímetros. Significa si yo tengo una dilatación de 5, 6, 7, 8 y la cabeza del producto de la gestación está encajado, en cada contracción podemos ver el DIP 1. Lo bueno que el DIP 1 o desaceleración temprana es benigno, no es malo. ¿Y cómo
se determinó que esta desaceleración temprana es bueno determinando el pH fetal. El pH fetal normal. Apgar normal. Y no hay compromiso fetal. Por lo tanto, desaceleración temprana es fisiológica. Ahora, lógicamente con las membranas íntegras se asocia a oligohidramnios. O sea, una gestante que tiene oligohidramnios es usual ver el DIP1, que es fisiológico. Lógicamente, cuando hay oligohidramnios, favorece la compresión del polo de presentación, en este caso, el polo cefálico, ¿no? A ver, ¿qué hora es? Doctor. 55. Ahí quedaremos. Continuaré el día lunes. Me imagino el lunes bajamos y terminaré. Y después de eso, Fisiología. ¿Cuál es el tema que van a exponer? Fisiología, doctor, fisiología, mecanismo del parto y porperio. Ya. Ya pues. Entonces, el lunes lo veremos y terminaremos el tema que hemos empezado hoy día. Ya. Está bien, doctor. Muy bien. Buenas tardes. Hasta el viernes con los de práctica y con el resto hasta el día lunes. Ok, doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien. Tenga un Gracias, doctor. fin de semana.